Porque esa lámpara es un cubo, ¿cierto? ¿Un Claro, cubo? ahí se me complicó porque en realidad la lámpara es una lámpara circular. Circular. Ok. Pronto, pronto. Entonces, como una de las cosas que dijeron fue que cuando vos haces una línea recta, Sí. se transforma en una línea curva. Intenté como de mentirlo de esa manera, pero no sé si salió muy Sí, bien. sí, 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 sí. Ok. No, entonces lo que dice, no, lo que yo decía no hace sentido. Era que si fuera un cuadrado, entonces deberías ver el lado derecho en esa Sí, posición. Mas si no comprendo, estás tentando hacer un cilindro. sí. En este caso, lo que diría es lo que tienes a hacer. Era primero hacer la lámpara que es un cuadrado, Ujú, que es un cubo, y después improvisar el cilindro dentro del cubo. claro. Exactamente. Así consigues siempre con la precisión que quieras. Es Sí. solamente subdividir. No Estoy, es estoy, muy eh, elegante, pero estoy tirando fruta, pero supongamos que el cubo, sí, la forma original del cubo sea más o menos esta, ¿sí? Sí. Entonces, vos lo que podés hacer es partir de ese cubo, Ujú. ¿sí? Tuki, eh, bueno, y Eh, ay, cierto que estoy trabajando tendría que trabajar sobre un layer nuevo. Y después hay unos puntos, te lo hago en perspectiva clásica, ¿sí? Sí. En perspectiva clásica, cuando vos Sí. dibujas un círculo, hay una serie de puntos Ujú. para poder definir un arco, ¿sí? Esos puntos, a ver si me los acuerdo, Serían los era, centros, ¿no? You can sí, divide sí, a half, and era then you para, divide again by half. este era así, así, de acá hasta acá. Después venía esta otra diagonal. Esta daba la mitad, sí señor, daba la mitad acá. Y de esta mitad, ahí. Ese, sí, bien digo, este es un Mm, punto. Bueno, yeah, supongamos que haces la misma construcción para el otro lado, te va a dar un punto yeah, y ahí tenés 5 puntos. yeah. Esos 5 puntos te definen un, La mitad del círculo. un semicírculo Perfecto. perfecto, casi perfecto, ¿no? Yeah. Entonces, vos podés hacer esa misma construcción acá y te daría, que se supone que te dé los puntos por ahí, más o menos por allí. El otro ya quedaría detrás, entre comillas. Entonces acá tenés, si esto viene así, acá ya tenés la vertical. Y este, ay, qué difícil que dibujar con Photoshop, por favor. Sí. Para todos mis fanáticos, dibujo mucho mejor sin Photoshop que con Photoshop, les aviso. Bueno, más o menos sería algo así. Obviamente que hay una cuestión de precisión, ¿no? Que en este caso vos estás dibujando objetos generales, ¿sí? Después, cuando comienzas a hacer objetos más chicos, comienzas a hacer divisiones más pequeñas. Yeah. Ten en cuenta también el trazo del lápiz que utilizas, porque este trazo se ve muy grande, ¿sí? En la Sí. visualización VR. Y otra cosa es cuando coloques el 360, ¿sí? Cuando recortes el dibujo, busca siempre que esto sea, que las verticales sigan las Estén verticales, derechos. Sí. ¿sí? Ujú. Entonces yo acá lo que voy a hacer es una edición forzada, pero, uy, vamos a hacer con este layer, ¿sí? Pero más o menos tendría que estar por ahí. Sí, esto puede ser porque hayas sacado la foto, de repente hayas Sí, tenido. sí, la saqué Claro, el dibujo así, sacaste la sin mirar. cámara, digamos, Sí. así, entonces te queda con perspectiva Mm. la foto. Y si te fijas, yo acá lo que voy editando, tiro otra diagonal, lo que voy editando, si te fijas, las formas del rectángulo azul este, sería lo mismo que sería la inclinación en perspectiva, ¿no? De cómo estaría moviendo el canvas.
Las verticales ya te dan una gran, digamos, son un gran indicativo de precisamente si el dibujo está alineado o no. Y nada, eso, recortarlo siempre a 2x1 para que no te dé ningún otro error. Y después una edición muy rápida que se puede hacer mismo en Photoshop, ajustando los niveles. Esto normalmente cuando uno saca una foto o incluso cuando hace un escaneo, se consideran más los tonos en grises, como que no se toma directamente el blanco. Y si te fijas, acá hay una zona en la que precisamente Sí. no hay información. Entonces, si vos la ajustas, mira cómo el dibujo comienza a resalir mucho más, ¿sí? Y el gris comienza a desaparecerse, ¿sí? Se puede llegar a ajustar ahí. Entonces ahí tenés una visión un poquito más limpia, ¿sí? Yo ahora lo voy a guardar a este para que lo veamos con el 2. Puedes cortar la parte inferior también de la histograma. ¿Cómo? Puedes cortar la parte inferior del histograma. Estabas moviendo la parte superior y la parte Ah, media. sí. Yo creo que pensabas que Sí, estabas sí, moviendo la parte, sí. pasa que Pero ahí ya no demasiado, solamente un poco y después compensar en la parte media porque ahora tienes una grande sombra. sí. Sí, Ahí dice ahora yo sí que no entendió lo de los grises. sí. ¿No Por entendiste ejemplo. lo de los grises? Bueno, básicamente acá tenés los valores tonales, ¿sí? Normalmente acá están las zonas expuestas y acá están las zonas subexpuestas, o sea, los colores más oscuros y los colores más claros. Lo que vos le vas diciendo a Photoshop con estos pequeños guioncitos es a dónde querés focalizarte en esos tonos. Lo que pasa, Lucas, es que eso no lo estamos viendo nosotros. La ventanita, ¿vos estás viendo una ventana chiquita? ¿Sí? No, Ah, no la vemos. Nosotros vemos el dibujo nada más. Yo ay, lo qué estoy raro. viendo, chicos, Sí, ¿eh? yo lo estoy ¿No viendo están la viendo ventana. el Photoshop? Ah, perdón, tenía el Acá, mira. rectangulito arriba. Está bien, está bien. ¿Sí? Bueno, entonces ahí están los dos valores tonales principales y Photoshop te ajusta la gama, en este caso de grises, incluso poder reducir la cantidad de grises para poder nivelar el color. Y si te fijas, si yo lo llevo ahí, en general todo el gris me queda más, o sea, como que todo el dibujo me queda más gris. Si yo lo llevo hacia otros valores y voy recortando un poco la gama, lo que logro es un poco más de contraste y en definitiva hacer salir el blanco. Lo ideal de esto sería incluso que, bueno, que sea todo blanco y negro, ¿no? Sí, Pero sí. si es una foto, siempre vas a tener problemas de iluminación. En este caso, por ejemplo, acá se ve el gris, que no sé si será del grafito de cuando... ¿Cómo era tu nombre, el que dibujó? Peter. Peter. No sé si es que Peter manchó la hoja o si de repente es por la fotografía. Muy probablemente sea más mancha de dibujo que de fotografía. Pero en cualquier caso, para poder ajustar eso, tenés que tener una fotografía lo más parejo posible. De hecho, cuando saquen una fotografía, por ejemplo, no la saquen directamente a la luz del sol, porque no es la mejor configuración para poder sacar foto. Lo pueden sacar, o mejor dicho, a la luz del sol, pero no a la luz del sol directa, ¿sí? Y eso les va Y a en un dar como... interior que entre Exacto, con luz filtrado, central. digamos. Sí. Exactamente, exactamente. Y por ahí Entonces, les conviene, perdón Lucas, para que no sí, se les deforme, que esto le decimos siempre a los chicos en sistema, por ahí está bueno, no sé, por ejemplo, pegarlo en la pared y cuando sacan la foto que el celular esté bien paralelo a la imagen, para que no se genere esto de los verticales que decía Lucas. exactamente, Claro. Porque si exactamente. lo dejan horizontal y ustedes se ponen encima, en general se proyectan sombras, etc. Entonces, pegándolo en la pared, sale siempre mejor, la iluminación sale más pareja y ustedes se pueden mantener bien paralelos a la imagen. Exactamente. Ahí preguntaban Lucas en el chat, ¿dónde está el comando ese que estás usando para los niveles? ¿Lo podés mostrar? La máscara esa. Sí, en realidad está dentro de los ajustes y acá está la máscara de los ajustes de niveles, de contraste y brillo, las curvas. Está, si van al espacio de Photoshop
al esencial, te aparece directamente ahí. Y si no, está, si no lo En tienen, imagen, creo. en imagen, en imagen. exactamente, en ajustes, niveles. ¿Sí? Control L sería. Y ahí les aparece esto. Esto que igual, Sí. de todas maneras, Lucas, de esto más allá, digamos, de la imagen, es el ABC, digamos, de cualquier imagen que uno digitalice, ¿no? O sea, sobre todo los que trabajamos de manera analógica y necesitas digitalizar, es, digamos, lo primero, digamos, a lo que tenés que recurrir en el Photoshop. Sí. Entendemos mucho de esas cosas. Bueno, ahí está lo que sería la lámpara redonda y cúbica, ¿sí? Y este es un graffiti que hice en mi habitación. Y ahora si te fijas, yo puedo navegar, ¿ves? Hasta arriba de todo, De hecho. porque precisamente completo la proporción del 2:1, ¿sí? Estas discontinuidades tienen que ver con el alineamiento de estas líneas, ¿no? Si yo Sí, de bajo los acá, colores. en realidad con la continuidad de la línea, yo bajo una guía, De eso. Sí. esa línea tendría que estar ahí. Y precisamente el hecho de que esté más arriba, cuando yo voy aquí, ahí está, no coinciden, Sí. precisamente porque una está más arriba que la otra. Unas cositas que tienen que ver con, ya con detalles muy finos. Estamos hablando de dibujos que son más espontáneos, ¿no? Que no estamos tanto a la precisión, pero por lo menos es importante que vos tengas el concepto y que sepas de que esta línea tendría que seguir a la misma altura de acá. Sí, en la grilla las puse a la misma altura, pero debe ser por ahí, por la Sí, la perspectiva. foto. Claro. Sí, probablemente. Sí, aparte yo te la deformé, así que evidentemente lo mejor es siempre tener un escaneo. Si pueden hacer Sí. un escaneo, es la mejor opción. Bueno, Peter, felicitaciones. Me gusta que has marcado algunas profundidades, has seguido el concepto del punto de fuga. ¿Sí? Has trabajado. ¿Esta es tu habitación? Sí. Pero la ordenaste para hacer el dibujo, dale. La ordené con el dibujo. Mucho mejor. Dice, hacen magia los dibujos a veces. El termo ahí con el bate, los dibujos, Sí, mirá, sí. hasta dibujó la Eso, grilla, ¿eh? eso es Sí, sí, dibujar lo sí. que uno quiere, ¿no? Claro. Y Darle bueno, de Iba intención. seleccionando. eso Sí, se sí. trata, ¿no? Bien. Era un ideal Gracias, de Peter. habitación. Gracias a ustedes. Hacete otra versión. Dale, dale. Probá a tirar un poco de colores. Sí, eso, yo le iba a decir que le meta color y sombras, Peter. Agarrá Dale, y agarrá con grises para meterle sombras y le vas dando profundidad y demás. dale, genial, genial. Si te animás, figura humana, ahora vamos a ver. Claro. Sí, de hecho, recién vi uno de figura humana que dije, uy, acá tenemos varias cosas para charlar. Sí. Bueno, de hecho, tengo Castellini, bueno, ya que estamos, Castellini y Agustini. Agustina, Mira. ¿está por ahí? Aquí tengo algo a Buenas, decir. Hola, Hola, Agustina. ¿cómo andan? es el Bien. mejor día de mi vida. ¿Y vos? Bueno, pero queremos... Ahí está, ahí queríamos ver tu cara. Agustín. Castellini, Acá ¿ya, estoy. Sí. ya tenés la ciudadanía italiana? No, ojalá. Estamos Bueno. en eso, pero bueno, ahí andamos. Bueno, Bipolidi, Instagram de Bipolidi, ahí tenés toda la información de la ciudadanía italiana gratis. Hecho de nosotros para todos los descendientes italianos. Así que cualquier cosa, lo que necesiten. Ahí vamos a recurrir, hay muchos, ¿eh? Mucha información. Y ahí también hemos compartido un poco lo que ha sido, bueno, lo nombré el otro día, las experiencias de intercambio. Les hemos hecho entrevistas a chicos que han ido a hacer el doble título con la Universidad de Salerno en ese caso, y cuentan su experiencia, y son todos arquitectos. Arquitectos o chicos de la Facultad de Ingeniería. Así que hay mucha información ahí de intercambio, también lo que ha sido el post
no solamente el cómo llegar hasta la universidad allá, hacer el intercambio, sino también quienes se han ido a vivir después de la arquitectura, no sé, en Barcelona, en Holanda. Bueno, hay mucha gente, así que si quieren, ahí hay mucho material también para compartir. Bueno, Agustina, contanos, ¿cómo te fue? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo te sentiste? Bien, yo quise hacer dos, uno más relacionado a la arquitectura, que es que cuento un poco lo que es ciudad y espacio público. Y bueno, hice el otro también más relacionado al arte, con la noche estrellada, De Bangkok. para ver más o menos cómo me encontraba, ¿no? con los dos panoramas. Yo también, como Peter, en comunicación hice el registro panorámico 360 que habíamos dibujado en la facultad. Y creo que me fue bien, o sea, no se me hizo tan difícil quizá porque ya lo había hecho. Si no lo había hecho, capaz que sí era más complicado y encima virtual, creo que cuesta un poquito más entender, pero como ya lo había hecho, creo que no tuve tanta dificultad. Pero sí, por ejemplo, la noche estrellada, capaz me costó un poco más porque era como mucho más abstracto o súper distinto a lo que ya había hecho una vez. Mm. Bueno, Ah, sí, Antonio. eu tenho alguns comentários a hacer a propósito de lo primero, que se ve los ciudad. edificios. Sí, la ciudad. Tengo que fazer uma pequena experiência só para verificar uma coisa. Mas posso dizer ya que gostaria de verlo ver, mas há uma ¿Cómo coisa no? que é Lucas, puedes apontar talvez com tu ratón los edificios. Lucas, puedes lo edificio central, puedes ampliar. Sí, no. Lo lateral es mejor ainda. Lo izquierdo, lateral izquierda. Izquierda. Lo Ok. más izquierdo de todos. Se ve más claramente. Aquí, ese ahí, sí, donde está el ratón. Has hecho ¿cómo se dice? A stage, a floor, andar, El piso. un piso, ¿sí? Y intentaste de multiplicar los pisos siguientes. Entonces, cada piso está mayor do que lo anterior. En verdad, debería estar al inverso. Cada piso superior, lo más superior, lo debes dibujar más pequeño. Te muestro el resultado en VR de lo que está Sí. diciendo, Antonio. Porque lo que la grilla, lo que te da es ángulos iguales. Ahora, cuando olhas arriba, cada piso va a subtender un ángulo cada vez más pequeño. Claro. Si no, te basta pensar que si tuvieras 20 pisos, ¿cómo lo podrías hacer? Sairía de lo dibujo, lo que es imposible porque es un dibujo de 360. Entonces, cualquier número de pisos tiene que caber en los diseños, en los dibujos. La única forma... ¿sí? El vicio que tenemos del módulo, ¿no? O sea, como arquitectos modulamos todo y creemos que en realidad esos 10 grados son módulos, ¿no? En vez Claro. de el ángulo de visión. Es que son módulos, pero módulos de medición, no Claro. de Exacto. estructura. Aquí es preciso una vez que dibujas lo primero piso, ese define una diagonal. Es aquella técnica que yo llamé de Ping-pong snake. transporte de what? No. I was kidding with the ping-pong snake. It's the technique, la técnica que usé para lo dibujo de lo corredor, en que multiplicaba los arcos. Aquí también, cuando tienes lo primero piso, envías una diagonal hasta que llegas a su punto de fuga
y las diagonales de los pisos siguientes tienen que ir al mismo punto de fuga. Esto te da lo tamaño exacto. ¿Ok? Y verificarás si que es más perto de eso do que lo anterior. Sí. A ver, lo voy a hacer de una forma muy grosera. ¿Sí? Sí, Después vamos a... esto será más próximo de la realidad do que lo anterior. Cualitativamente, lo que sabes es que tendrá que ficar cada vez más pequeño. Sí, mira, lo voy a guardar Muestra y lo las vamos dos, Lucas, muestra de las dos formas. Sí. No sé si entendiste bien cuál es el concepto, Agustina. Sí, la verdad que no sabía eso. No me acordaba que era así, pero... Claro, o Sí, sea, capaz que pensaba más No en es un obvio, no módulo, es como obvio. dijo Anita, que otra cosa. Sí, claro. es muy Bueno, normal, porque ese no es una cosa obvia. Sobre no es todo porque exacto. en realidad tenemos ya la práctica del dibujo en Claro. perspectiva y es muy difícil salir de la estructura del dibujo en convergente, ¿no? Claro, ¿ves? Ahí más o menos ya comienzan a tener una coherencia de ser del mismo tamaño. Ujú. ¿Sí? Sí. Lo vamos a hacer, lo vamos a construir con Etch y vamos a hacer la construcción que estaba recién nombrando Antonio. Ven Sketch ahí, ¿no? Sí. 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 Hoy tengo una conexión media mala, así que creo que se me corta un poquito cada tanto. Si se me interrumpe, me avisa. ¿Ok? Entonces. Lucas, nosotros es habitual que tengamos. Bueno, entonces, yo voy a hacer. Vamos a agregar un dibujo y voy a ir acá y vamos a agregar el dibujo de... No, pero lo vamos a agregar lo vamos a hacer sin el dibujo de Agustina para que no se mezcle y después de última lo compara. O, a ver, podríamos hacer una superposición de los primeros elementos y después lo sacamos. ¿No lo carga? No se ve. No lo carga. ¿Tenés idea, ¿Está Antonio? JPEG? Sí. JPEG, tamaño correcto. ¿Cuánto tendría que ser el tamaño? No, puede ser, solamente tiene que ser 2x1. 140, no. Image size. 1640. Vamos a poner 2000. Ahí está. Sí. Ese es el problema. All right. De todas maneras, rescatemos, es un método complejo, o sea, los chicos evidentemente, ahora después vamos a preguntar si quieren, los que por ahí no tuvieron la experiencia de hacer ya 360 en comunicaciones, a ver cómo les resultó. No lo carga. Lucas, Bueno, tiene quizás 800 por 1600. 800 por 1600. Sí. No debería ser un problema más. Sabes que software de mala calidad. Vos y tu equipo no lo... 800 ¿Qué por quieres 400. arrastrar, Lucas? No. 800 por... 1600 por 800. Sí. 1600. Antonio, si no tiene el formato bien 2x1, ¿no lo toma la grilla?
no sé si comprendí. Pregunta si tengo que tener exactamente el formato de 800 por Sí. 1600. Eu pensava que não, mas também não estou certo de que versão do software é que o Lucas está utilizando. Eu podia jurar que en la última versión eu tinha resolvido isso. Bueno, quizás es porque por el Lucas, sistema operativo. ¿estás carregando de dentro do folder del programa? No. La caja eso es. está con candado. Tiene que Ok. cargar, eso es una cosa de lo processing. Tienes que poner los dibujos en Acá. los folder de la aplicación, All right. porque si no, no lo ve. Es una limitación del processing. Ok. Que es muy extraño, en verdad. Yo pienso que tiene que ver con permisiones de Java o algo así. Es uno de los motivos que voy a convertir esto para Ahí está. JavaScript. Ahora Sí. sí. Bien, y esto lo puedo apagar rápidamente, ¿verdad? Era show high grade, si yo aprieto G. Ah, no, solamente la grilla. Sí. Sí. Bueno. Tengo el brush, el rojo, ¿verdad? Con R. Bueno, no es precisamente No, rojo. el negro. Bueno, lo vamos a hacer bien grandote. Como para... Sí. Bueno, entonces, vamos a tratar de dibujar el edificio de Agustina. Por empezar, tenemos las verticales. ¿Sí? Una vertical acá y tenemos otra vertical acá. Y ella tiene varios pisos que todos tendrían que tener el mismo tamaño. ¿Sí? Vamos a empezar con el primer módulo, que evidentemente es el que está en planta baja, ¿sí? Del cual tenemos un corner, que sería acá con la esquina, y tenemos un punto de fuga, que estaría en la línea de horizonte en la parte de atrás. Entonces yo ya tengo ahí mi primer segmento, ¿sí? Ahora bien, si yo ya tengo ese primer segmento, puedo definir una diagonal a 45 grados, ¿sí? Que tendría que pasar por acá, y si encuentro el punto de fuga de esa diagonal, puedo repetir los otros módulos con la misma diagonal. ¿Es claro eso? Si no es claro, me dicen porque... Espera, Lucas, ¿por qué 45 grados? Bueno, sí, perdón, es cierto. No necesariamente 45 No. grados. Lo Tendría que tienes ser... la diagonal que comienza Sí. en lo punto inferior Sí, de lo exacto. edificio y que pasa por lo punto superior opuesto de lo primero Exacto. piso. Exacto. O sea, nosotros Es una tendríamos ortogonal, sí. tendríamos que definir, bueno, básicamente empecemos acá. Nosotros tenemos en este momento las dos verticales, ¿sí? Ahí va, y tenemos la línea de la base. Entonces lo que tenemos que hacer sería, primero vamos a definir la altura del primer piso. Eso ¿sí? tienes que medirlo. Eso lo tienen que medir, exactamente. Entonces supongamos que nos da así. Sí, ¿Ok? ese es un dado de la naturaleza, es lo Exacto. que fue. Entonces de ahí nosotros lo que vamos a hacer es pasar a una diagonal, ¿sí? Que ese fue mi error, no necesariamente tiene que tener 45 grados, va a tener que es un ángulo alfa. Y lo que vamos a hacer es, como esta diagonal tiene el próximo piso, tendría que tener el mismo ángulo. Sí. La misma diagonal. Sí. ¿Sí? Y tendría que darnos la próxima intersección. Ahora bien, lo que nosotros sabemos, como somos buenos dibujantes en perspectiva, es que estas dos diagonales, como son paralelas entre sí, van a tener el mismo punto de fuga. Sí. La diferencia es que en perspectiva clásica, este punto de fuga
no estaría en la imagen en general. Claro. Mas aquí todos los puntos de fuga están en los dibujos, los puedes encontrar. ¿Es claro ese concepto? Sí, 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 sí. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente encontrar la diagonal, o sea, vamos a primero medir la base, después medimos el primer piso. Eso nos va a dar la diagonal y vamos a encontrar el punto de fuga de la diagonal sobre la vertical digamos, en la que estamos dibujando. De ahí vamos a traer una segunda diagonal que nos va a dar precisamente la intersección. De esa intersección vamos a tirar otra horizontal y así vamos a ir repitiendo. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende el proceso? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es precisamente, vamos a definir la altura del primer piso. Supongamos que, no sé si veo muy bien, pero supongamos que sea ahí. ¿Sí? Entonces, ahora ya tenemos, precisamente, lo vamos a pasar para acá, para que se vea bien. Entonces ya tenemos uno de los ángulos. Bueno, lo vamos a pasar en coherencia con el dibujo que acabo de hacer. Sería así. Y yo sé que paso una diagonal y esa diagonal intersecta en algún punto de la vertical, ¿sí? Del punto de fuga a donde van estas otras dos. Sí, porque esa vertical es la vertical de los puntos de fuga de lo plano en que está lo predio. Lo plano vertical en que está lo predio. Todas las retas que viven en el plano vertical donde está ese predio, todas ellas convergen para puntos de fuga en esta vertical. Y la forma simple de entender esto intuitivamente es ver que esto que digo es verdad para las horizontales, ¿cierto? Es fácil de ver que las horizontales que están en ese plano están a convergir para lo horizonte precisamente en lo punto de esta vertical izquierda. Mas também é verdade, embora seja menos intuitivo, que todas as outras retas sobre esse plano, não solamente as horizontales, todas elas têm pontos de fuga en esa mesma reta vertical de la izquierda. Lo que la diferencia es la altura en que ellas van a parar. Y la altura depende de lo ángulo que ellas hacen con la horizontal. ¿Puedo En hacer este- una preguntita, Antonio? ¿Sí? Yo Sí, podría sí. decir que ahí, por dónde está la línea esta que tiró Lucas, por dónde estaría tocando, podría decir que son 10, 25 grados. Sí, sí, sí. Esa, Eso es lo que me esa, determina. Bien. sí, 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 sí. Determina, puedes medir lo ángulo correcto ahí. En este caso, como están, esta escala es de cuánto, 10 grados cada uno. De 10, Sí. sí. Sí, entonces, sí, puedes decir que esta diagonal de este predio Sí. faz 25 grados 25 con horas. lo solo. Yo diría Perfecto. 30 porque tenemos que considerar por debajo del horizonte un poquito más. No, no, Lucas, no, no, no. Es desde Ah, cero, no, está bien, ¿no? está bien. Sí, 10, 20 Es No del minutos. interesa, podía Sí, sí, comenzar sí, claro. acá embaixo, no interesa. Está medido, está en un plano que está a atender ali. Lo que medes es siempre, lo que Está bien. medes en la recta de la derecha es la inclinación con el horizonte. Perfecto. Perfecto, gracias. Y hay Bueno, dos Ahí me puntos tenté. donde puedes medirla correctamente. Un en el punto horizonte. es la medición vertical en esa recta vertical a la izquierda, ahí medes directamente. La otra forma de medir es cuando esa recta, que es una curva, ¿cierto? Es una de esas curvas, cuando ella intersecta el horizonte, lo ángulo de tangencia con el horizonte es de nuevo el ángulo correcto. Es el único punto donde puedes medirlo directamente con un transferidor, con un ¿cómo se dice? Transportador. Transportador. Ahí en el horizonte, si lo medires, vas a ver que es 25 grados también. Bárbaro, gracias. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora que ya tenemos definida nuestra diagonal y que ya sabemos que esa diagonal intersecta la vertical allí, ese va a ser nuestro punto de fuga de las diagonales de los balcones, ¿sí? De las diagonales de los diferentes pisos. Entonces, establecemos ese punto
y este otro como los nuevos puntos de referencia para la próxima geodésica. Entonces de ahí yo tiro mi diagonal y tengo una intersección. Sí. ¿Sí? Y esa Y está de- más o menos correcta. Exactamente. Entonces ahí yo ya sé que tengo mi próxima intersección. Sí. Entonces Y esa ahora intersección... solo tienes que mover los puntos de la derecha, porque lo de la izquierda está fixo en lo correcto, punto de fuga. Exacto. O sea, ese dijimos que, bueno, más o menos lo podemos seguir porque está bastante bien. Sí. Entonces vamos a usar directamente la próxima intersección. Sí. Y ahí nos va a En la dar, práctica tienes que moverlo porque tienes que hacer esas líneas también. Ya, sí. ¿sí? No son fáciles Entonces de hacer a la mano. Sí. acá ya podemos ver que comienza a despegarse un poquito. Si lo Sí. quisiéramos hacer bien completo, sería con ahí. Y ahí tenemos la próxima línea. Tenemos el inicio de la próxima diagonal, punto de fuga de la diagonal, Ujú. nuevamente otra intersección, punto de fuga de la horizontal, Ujú. y vamos ahí. Y acá se va a notar mucho más la diferencia, porque si se fijan, ya los puntos comienzan a estar, o sea, el punto de la derecha comienza a estar más alto que el punto de la izquierda. Por lo tanto, la inclinación de la diagonal ya es drásticamente ya comienza a ser drásticamente hacia abajo. ¿Sí? Y así. Una pregunta, ¿y la curvatura de esas líneas la encontramos viendo la grilla? Eso Sí, no entendí, me parece. Pero tenés que sí. moverla en los dos sentidos, porque tenés que moverla en el sentido vertical para alinear el punto de fuga. Ah, sí, Claro, sí. exactamente, Sí, sí, exactamente. Sería sí. sería un juego. Por eso la vas a tener que encontrar ahí, sería La línea que une con los más, puntos de fuga, un más o poco más menos para la derecha. ahí, sí, un poquito más o menos por ahí, Sí. ¿sí? Más o menos por ahí. Bien. Ujú. Sí. Y la última es que será bastante diferente. Entonces, continuamos. Entonces la próxima ahí, por tanto en lo último caben casi 3 pisos, creo. Y ahora Agustina nos va a decir, no, en realidad yo lo que estaba dibujando era el edificio de Puerto Madero que tiene... Sí, podría ser. Bien, entonces, uy, ahí y ahí. 2 pisos. 2 pisos. Bien. Sí. Entonces ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar esto. Give me 1 second. Yep. Vamos a guardarlo. Y acá sí lo vamos a ver. Ahora todos los pisos, ¿sí?, tienen exactamente la misma altura. Y parece que lo tienen, digamos. Bueno, ¿qué más? Las personas. Mi pregunta, esperen que la gata quiere entrar. ¿Quieres saludar a los chicos? ¿Cómo se Bueno. llama? Puffin se llama. Puffin. Pero sí, pero esta es más tímida que la otra. La otra que Sí, se pone adelante de la compu. no saben. Los otros, cuando yo dije, o sea, cuando ya me estaba viniendo, paréntesis, les cuento, estoy cuidando gatos, gatos ajenos.
se me vino y se me tiró en el pecho y se me acostó a dormir ahí, como que me decía, no, vos de acá no te vas. Y ronroneaba y me decía, no sé cómo estaba ahí, me quería poner a trabajar y se me echaba sobre la mano, sobre el mouse directamente, como para decir, deja de trabajar, quiero que me acaricies. Así que bueno, esta es más odiosa, más distante, pero marca su territorio. Bueno, está bien, se quiere ir de vuelta. Bueno, ya está, ya volví. Entonces, Agustina, las personas, Sí. ¿sí? Y en sí los árboles. ¿Cuál fue tu intención? Mira, yo justamente fui la que pregunté la clase pasada cómo era ¿Cómo el tema de dibujar la escala humana, que bien, o sea, no lo había entendido perfectamente porque hablaron de un cubo que no había entendido. Traté de más o menos ponerlo ahí en perspectiva y con el Photoshop, ahí el 3D, me iba fijando, pero sí, hay cosas que quedaron como desproporcionadas, por ejemplo, la relación entre árbol y persona, creo que quedó súper desproporcionado. Eso sí. Bueno, Um, sí, Lucas, Antonio. lo que es que perdí. Porque yo quería... Que la gata quería entrar a la habitación Ah, y la navegación del resultado. ok. ¿Puedes me mostrar antes de... ¿Puedes me mostrar las personas? El Sí, tamaño relativo de las personas. Porque hay una cosa que quería decir. sí. Está bien, en verdad. Más quería decir, no sé cómo lo hiciste, más es interesante de comentar. Am, Lucas, ¿sabes cómo hacer? No creo que te falado de eso, más tal vez que es obvio para ti. ¿Sabes cómo confirmar los tamaños relativos de las personas? Si no lo hago, puedo hacer. El tamaño relativo en cuanto a relación al observador Unas o en con las relación. otras. No, no, porque no sabes dónde está el observador, más de unas con las otras. Aceptando una de ellas, construir las otras. Y bueno, Con yo lo que el, haría, con el horizonte, ¿no? Por yo lo lo que haría, horizonte, más tenemos que tener un punto de relación, más puedes compararlas simplemente unas con las otras, siguiendo las líneas siguiendo ortogonalmente. Si colocas una línea, sí, sí, mas en este caso, puedes hacerlo ortogonalmente. Podrías también hacer así, mas puedes seguir lo que es fácil de hacer sin transportar la grilla. Si estás con la grilla fixa, puedes a hacer ver, en dos pasos. hacemos una cosa. Si Yo querés, creo que... ¿Quieres compartir lo compartí mío? vos, y Ok, sí, ok. nos contás. Vamos a ver si mi computador de esta vez colabora. O lo que podemos hacer es que controles mi computadora de forma remota. No, no, no. Ah. Oh, no, es muy, muy sofisticado para mí. Pero todo para correr mal con este mi computador no está, los últimos días no está colaborando. Espera, so it's a case of keep it simple, stupid, as they say in English. Wait, give me just 1 second. I'll kill everything that I don't need to make it lighter. Close Okay. all windows. Close ¿Qué this. temita nos metió Agustina? Porque acá en la facultad estamos en la materia, bueno, con Tania y con Anita también, donde es un tema la representación de los árboles, las figuras humanas y poner tema de autos y demás. Así que nos hizo meter en un brete. No, esa parte es excelente porque te define la escala del dibujo. Te define toda la escala del Fundamental. dibujo. ¿Estás viendo la grade con las personas? Sí, estamos Sí. viendo Sketchbook. Ok. En este caso, lo que quería decir es que es muy fácil de hacerlo así, asumiendo que una de ellas fue medida correctamente, Ujú. puedes comparar fácilmente con las otras.
por ejemplo, esta persona, aquí van a ver mi cursor, ¿sí? Aquí. Sí. Si esta estiver correcta, entonces yo puedo seguir esta línea por los pies. Y entonces, esta, la vertical, tiene que ser paralela, entonces continuará a ser esta, aquí. Y entonces esta otra persona aquí, si la horizontal de los pies toca aquí en esta, entonces tiro una vertical aquí y paso una paralela a esta. Ok, perfecto. Entonces la cabeza tiene que estar exactamente aquí, si ella tiene el mismo tamaño que la otra persona, claro. Estás trasladando la altura. Perdón. Exacto. Es Sí, parecido a la perspectiva tradicional, la vas trasladando. exactamente, es solo una cuestión de reinterpretar lo mismo método que en la perspectiva tradicional. Y de aquí puedo pasar así, encontrar esta misma que ya construí y tendría que tocar aquí. Por tanto, tendría que hacer esto. En este caso, esta señora aquí es más grande que la otra. O entonces estamos errados. Una de las dos cosas. Mas no está mal. Lo creo que lo hiciste intuitivamente, ¿cierto? Más o Claro. menos. Sí, sí, Mas, sí. mas en este caso no está mal. Aquí, por ejemplo, porque es una diferencia aquí, mas no es una gran diferencia. Podría ser una persona un poquito más alta. Y aquí, mas assim tens uma forma objetiva de lo hacer. Aquí, mais uma vez, puedes encontrar este pie aquí, subir, encontrar aquí, vertical. En este caso, esta sí es un poco grande demás. Esto ya no es una diferencia normal de una persona. Claramente, esta será un poco gigante en comparación con la otra. Mas así puedes ver cómo estableces una relación simple de alturas. La primera persona, como lo haces, puedes medir simplemente, tienes que medir los ángulos. O entonces, simplemente por comparación con un edificio, una pared de un edificio, sabes dónde están las cabezas de las personas. Tienes que tener o un punto de referencia o entonces una medición objetiva de los ángulos. Mas en perspectiva clásica es la misma cosa. La primera medición tiene que ser feita objetivamente y las otras son construcciones. Yo faço la terminología de construcciones externas y construcciones internas. Construcción externa es una en que tienes que medir algo del mundo real en relación a tu dibujo. Tienes que medir con la mano o con un tiro de olito o entonces por altura, ¿cómo se dice? Cota y, no, Lucas, plano y elevación. Planta elevación. y corte. Planta y corte, con lo transportador. Es también una medición externa en esta caracterización. Después, con un número mínimo de mediciones externas, lo resto haces por compatibilidad, por consistencia lógica, y entonces a eso yo llamo las mediciones internas, en que ya estás construyendo por autoconsistencia de las mediciones externas que existe y con lo que sabes de la perspectiva. Por tanto, aquí la primera persona sería una medición externa, las otras todas serían por compatibilidad, por tanto, mediciones internas. Ok, yo voy a pasar a Lucas. Bien, gracias, entendió. Bien, pero yo quisiera hacerte otra pregunta. ¿Cuál fue tu intención? Dibujar, porque lo que veo yo es que las personas están a vuelo de pájaro. ¿Sí? Y lo que me deja ver el edificio es que vos quisiste hacer un dibujo más bien a nivel peatón. Sí. Por eso te pregunto, ¿cuál fue tu intención? ¿Hacer un dibujo a nivel peatón o a nivel abuelo de pájaro, digamos? No, a nivel peatón. La intención fue a nivel peatón, capaz que no. Ok, no entonces si es a nivel peatón, te acordás en cualquier fotografía cuando haces los estudios de la línea de horizonte, qué pasa con las Sí. cabezas de la gente que tienen la misma altura del observador. Todas las cabezas están a la misma altura. Sí. Sí. ¿Sí? Y acá viene la cosa
digámoslo así, anti-intuitiva o contra-intuitiva, porque lo que básicamente pasaría con esta persona, ¿sí?, es que tendría que tener la cabeza a la altura del nivel de horizonte. Claro. Ujú. Si al nivel del peatón, entonces es la misma regla que en la perspectiva clásica. Exactamente. Y ahí te vas a encontrar con una cosa, digamos, cuando comiences a dibujar el contenedor de la persona en sí, que pasa una cosa muy rara, que acá abajo, acordate que esto es una esfera abierta, ¿sí? Fíjate Sí. cómo estas líneas se abren, ¿sí? Entonces lo que vas a encontrarte, sobre todo por ejemplo para esta persona que está acá, que si lo ves en la realidad virtual, lo que te pasa es que queda ahí como chupado, ¿no? Así como, Sí, como que se hace chiquitito. esa quedó re mal. Para que quede más o menos, vamos a tratar de hacerlo de una forma más o menos decente. Voy a hacer una capa nueva, lo voy a agrandar, ¿sí? Vamos a suponer que estás a la altura del mismo señor, del mismo papa, y en realidad, para que quede de acuerdo a como tiene que ser, esto se comienza a sufrir una distorsión, ¿sí?, que va ahí, y que obviamente sigue las líneas geodésicas. Y más o menos tendría que quedar por allí, más o menos. Vamos a tratar de verlo. Copy. No. No, copy no. Hola Lucas, una Sí. preguntita que estaban justo explicando, creo que Antonio, si no me equivoco, ¿se puede utilizar entonces de referencia el edificio que tenemos de fondo para poder poner la escala, por ejemplo? Como, digamos, ahí Sí, justamente aparecen las personitas un poco más chicas, utilizar la escala del edificio como referencia en vez de llevar la línea, como decía, si no entendí mal, es eso, ¿no? sí, exactamente. Exactamente. Perfecto, O sea, está bien. fíjate algo que Mas acá. cuidado, o problema de utilizar, convém que não seja um edifício muito lejos, Lejos. longe, lejos, porque terás um erro de medição grande. Mas se tens algo perto de ti, entonces sí, puedes utilizar como referencia. Y pronto, y lo que está lejos también puedes utilizar, mas ahí tendrás tendencia a hacer un error de medición que puede ser considerable porque es pequeño lo dibujo y por tanto lo error es grande percentualmente. Claro, Ese claro. es el único problema, el problema es solamente práctico. Se podría utilizar tipo acá, por ejemplo, este mismo Sí, edificio, y que vas a tener como una menor margen de error que si lo medís allá, ¿no? sí, Si lo sí. medís allá al fondo, tenés mucho más posibilidades de... Bueno, mira, Agus, vos acá también habías puesto la persona en contacto con la línea de abajo, ¿sí? Sí. Esta era la... ah, esta era la figura original, está en contacto con la línea de abajo. Acordate que la línea de abajo es justamente el punto, ¿sí?, donde se está cerrando la esfera. Por lo tanto, Claro, por eso quedó tan claro, significa que la persona rara. está pisando el punto del observador. Claro, sí, sí. ¿Entendés? Entonces, básicamente, esta figura en este caso sería vos, sería el observador. Por eso también cuando después la volvés a cerrar, aunque siga la distorsión de la perspectiva, la persona llega hasta el punto de abajo, ¿sí?
Por eso hay... Y yo quiero mostrarles que me había quedado también pendiente la semana pasada un dibujo que había hecho. El dibujo del avión. El dibujo del avión, muy bien. ¿Quién es el que tuvo la memoria ahí? Yo, Ramiro, lo que pasa es que me pasa más o menos lo mismo. Quería ver cómo dibujaste las piernas y eso. Déjame ver dónde lo puse. Salida de emergencia, este. Bueno, todo lo que tenía encima era una virome de color verde y otro de color roja. Así que es bastante confuso, pero igual Ryanair, los aviones son amarillos y azules, así que los hinchas de Boca estarían contentos, pero yo no estoy muy contento con los colores de Ryanair. Bueno, y acá, precisamente, traté de capturar ese sentido un poco claustrofóbico de los aviones de Ryanair, específicamente Ryanair, con los asientos, bueno, y toda la gente y demás. Y acá viene el dibujo de mi propio yo, ¿no? de mi propio cuerpo, que yo lo había hecho, me parece, en blanco y negro, que se veía un poquito mejor. Bueno, no importa. El tema es que mis manos, fíjense en cómo, digamos, lo que sería mi torso, se estira, ¿sí? Abajo, porque precisamente después se tiene que volver a cerrar en sí misma. ¿Sí? Esto fue muy, muy intuitivo y fue muy práctica también. Claro. Pero básicamente es eso, ¿no? O sea, el torso la parte del pelo y todo eso no se ve nunca, ¿no? Y yo me dibujé una cara acá medio así como los ponchazos, pero es raro porque... Sí, sí. Lo que puedes hacer es que si quieres ver tu propia cara, lo pones ojo. No es tu ojo, es un ojo imaginario a frente de tu cara. Claro. Si fuera tu ojo, tendrías que dibujar un grande pedazo negro que es lo interior de tu cabeza. Claro. Que está fuera de lo que fue. El óculo. Este es un dibujo muy chiquitito también. Eso es otra cosa. Alguien me escribió que le había quedado muy chiquitito el dibujo. O que le habían quedado, sí, que había medido y que le habían quedado como muy, muy chiquito el dibujo en sí en la grilla, ¿no? Y en realidad pasa que se agranda muchísimo. O sea, ven que esto es un dibujo que es así chiquitito y después vos te estás metiendo adentro, por eso se termina como agrandando tanto también. Tenía una otra foto, esta. Escuchando Pink Floyd. Sí. Bueno, pequeñas pruebas. Sigamos Ahí entonces. hacen una pregunta en el chat, Lucas. Sí, ¿qué preguntan? Aguardame. Agustina, perdón, antes que continuemos. Tema autos, también lo mismo, ¿no? Claro, me pasó exactamente lo mismo. Sí, sí. Acuérdate que el auto, digamos, generalmente es un toquecito más bajo que la persona, pero, porque no puedo... acá estamos. Es un toquecito más alto un toquecito más alto, no, un toquecito más bajo que la persona, pero de todas maneras no es tampoco tan bajo, ¿sí? Sería como más o menos una cosa estaría por ahí. Y los árboles
Evidentemente, salvo que estén recién creciendo, que sean tipo las paltas que tenés en el departamento, que plantaste hace menos de un año, el árbol tendría que tener su dimensión, ¿no? El otro día el departamento anterior en el que estaba en un 5.º piso y todavía el árbol no había terminado. O sea, y los pisos de acá normalmente son más altos que lo que tenemos en Argentina. Dimensionen que los árboles a veces pueden llegar a ser muy grandes. O sea, obviamente dependiendo de la variedad, la especie y demás, pueden llegar a tener, no sé, 12 pisos de altura, 10 pisos de altura. Es mucho, es verdaderamente mucho. ¿Sí? Bueno, creo que con eso estaríamos cubiertos con este de Agustina. Pero qué pregunta. Una última Ahí, cosa. José. Perdón. Vi que tu firma la pusiste en los 2 dibujos, lo cual es muy importante para decir, bueno, para dejar tu seña, este es ¿no? mi dibujo y demás. Acuérdate que todo lo que esté acá también se viene distorsionado. Entonces, en ese Claro, vos lo caso, mismo, claro, sí, sí, sí. el copyright, digamos, que quisiste dar con la firma, lo terminas perdiendo porque se queda tan estrujado abajo que no va a resultar legible para nada. Pero bueno. Decime la pregunta mientras tanto. En realidad es como para enfatizar o aclarar, terminar de aclarar. Ahí Josi dice, o sea que con el tema de la figura humana tendrían que estar todos colgados de la línea de horizonte, pero además deformarían a los puntos de fuga. Esa parte no me quedó clara. ¿Cómo deformarían a los puntos de fuga? Josi, ¿estás por ahí? Creo que se refiere a cómo les abriste las piernas ahí abajo y los Las deformaste piernas en no cuanto a la están grilla. bien. Las piernas no están bien porque ellas tienen que ser, las verticales son verticales. Entonces las piernas no están bien. Mas pienso que Lucas estaba o se esqueció o estaba pensando solamente en la parte de o tamaño de la figura. Mas en verdad las piernas tendrían que ser verticales. La figura toda. Claro. Una vez definida la distorsión es en los tamaños relativos, mas no hay esa distorsión a lo largo de las líneas, debe ser vertical. Lo que es preciso es determinar cuál es la largura correcta. Sí, sería más. Sí, entonces estoy completamente equivocado. Bueno, hoy no estoy concentrado, chicos. Sabrán disculparme. Yo pensaba que estaba simplemente pensando en la parte de encima y que tenías dejado así por... no, sí, más de eso. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver cómo queda. Y mandé por el chat un montón más de trabajos que fueron subiendo el tablet. No sé si quieren que comparta, ya me volvió a la vida la computadora. Si no, los puedo bajar directamente de ahí. Resucitó. Resucito. Yo no digo nada porque la mía, malísimo igual, Wi-Fi. No, pero por ahí, Lucas, te conviene abrirlo a vos, así lo vas manipulando al dibujo. Bueno, dale. Acá el auto ¿No? ya comienza a tener dimensiones un poco más reales y acá la persona, bueno, ahí se completa, claro. Sí. Es Y cierto, lo que es... Yo pensaba que estabas simplemente... No, estaba Sí. desconcentrado, Ok. Además, lo que es interesante es que en perspectiva clásica, si haces una escena muy larga, que nunca podrá ser más larga que 180 grados, generalmente mucho menos, pero si abres un poquito más, tienes esa distorsión que ves mismo en las fotografías, que las personas fican largas, las personas que están lejos del centro fican largas. Aquí, porque todas las personas lo que metes es lo ángulo subtendido, ese tipo de efecto de distorsión no acontecerá. La distorsión es vertical, mas no acontece la distorsión horizontal en el tamaño de las personas, porque todos los ángulos en torno de la vertical son equivalentes. ¿Ok?
Ok. Entonces, lo ángulo horizontal subtendido por la persona será simplesmente determinado pela sua distância ao ojo. Al horizonte. Sí, Al ojo, perdón. al ojo. Al ojo. Sí. Y nada más. Entonces, en verdad, puedes decir que distorce menos que la perspectiva clásica, al nivel métrico. Pronto, mas ahí estamos entrando en tecnicalidad. De todas maneras, quería rescatar el tema del uso de las figuras estas, de las siluetas, que funcionan, digamos, no me imaginaba yo cómo quedaba en la visualización, que de acuerdo a la posición y la postura, en realidad, por ahí no es necesario construirla desde ese prisma y demás, digamos, según qué silueta es la que usás, se adapta, digamos, a la visualización después 360. Pensé que quedaba plana y demás, digamos. Me parece que está muy bien, digamos, la propuesta de Agustina, porque nos hizo por ahí ver cómo funciona el tema de la figura humana en ese contexto. Una cosa que quiero hacer para Analia, una cosa que quiero hacer para Casquetch, que eso no lo he hecho porque no tengo tiempo para, como se dice en Portugal, para me costar. No sé si la expresión traduce o no. Es que quería hacer un simple módulo en que puedes pegar en un paralelepípedo vertical y deslocarlo a lo largo de la imagen. De forma que deslocando ese paralelepípedo ves exatamente o tamanho de uma persona, de uma database. Torna-se muito simples de fazer figuras como estas, de transportá-las para onde quieras. E seria muito simples de fazer em Mecha Sketch, se eu tivesse os dias necessários para isso. Talvez esse ano. Bueno, a lo mejor alguno tiene ganas de hacer el doctorado con nosotros y ponerse a programar. ¿Se saben programar en JavaScript? Para dibujar tienen trabajo seguro. Sí. Bueno, sigamos. Respecto al café, perdón, la noche de girasoles, escuchan, como estoy hoy con la dislexia que ni te cuento. Las flores en particular, ¿sí? Acá están. Y te pasa esto, digamos, de que por ahí se comienzan como a chupar, digamos, un poco hacia arriba. Sí. Ojo ahí con la proporción, nuevamente con la proporción de lo que es el cuadrado que te define el círculo, ¿sí? O el círculo en sí. Acá tu intención también era dibujar, digamos, a vuelo de pájaro, o más bien a nivel de horizonte. Ok. ¿Y esto qué son? ¿Las pelotas para la playa? No, no, son abstracciones que forman parte del dibujo. Bueno, no tengas miedo de explorar alguna casa o algún edificio o lo que sea que no siga las líneas de la grilla. ¿Sí? Comenzás a explorar, sí. Ya tenés el conocimiento, o podés ir también moviendo, digamos, la grilla para de alguna manera hacer líneas paralelas, pero que de repente tengan una inclinación diferente. ¿Sí? Bien, sí. Bueno, muy bien, Agustina. Bueno, muchas gracias a los dos. Complimenti. Gracias, Agus. Bueno, yo voy abriendo aleatoriamente, ¿sí? Perdón. ¿Quién está acá? Ese es mío, Ramiro. Ramiro. Ese fue, bueno, un boceto, lo primero que salió. Es como adaptarte a la grilla y todo, medio complicado. ¿Y acá estabas midiendo el ángulo? No, estaba levantando la mano, ¿no? Bueno. ¿Y esto lo hiciste en clases?
Más o menos. Bueno, acá esto no sé si es una figura humana, ¿qué es? Sí, sí, intenta. O sea, era una representación muy abstracta de la idea principal y bueno, después ir avanzándola, ¿no? Está bien. Bueno, lo mismo con que decíamos recién, ¿no? La cabeza a la altura del horizonte, si la persona estaba a tu misma altura. Si estaba más No, pero alta, yo quise hacer como que estaba sentado, pero como que bueno, vos estabas sentado y esta claro, persona estaba parada. Entonces claro, ahí por eso sí, lo hice un ahí, poco más arriba, perfecto. Entonces ahí se coincide y coincidís claro. con la otra persona. Bueno, Ujú. vamos a navegarlo a ver cómo se ve, pero Ahí creo que hay otro, Lucas. Ese era dale. como el primero y después, bueno, ahí. Hay otro un poco más El trabajado, 3, ¿no? 363 se llama, mirá, está más adelante. Ah, ok, pero vamos a ver el boceto preparatorio. Ahí. Dale. Sí, lo que me pasaba mucho era que me quedaba todo muy cerca. No sé si habrá que, que estirar un poco más, menos zoom, no sé. En realidad, Ah, cuando nos quedan todas las cosas muy cerca también es porque nosotros tendemos a dibujar en la grilla como Claro, dibujamos la perspectiva clásica, y la perspectiva clásica nosotros la dibujamos muy cerca. Entonces claro, tendemos a dibujar más grande para que se vea como más, y después no tenemos en cuenta el grandísimo zoom que se hace al momento de la navegación. claro. Antonio, no, ¿querías decir algo? también aquí hay un problema que es, tú puedes hacer zoom out, por ejemplo, ahí, puedes hacerlo. Ahí verás Casi, que casi, casi, casi. lo problema es que así tienes distorsiones de perspectiva clásica. Ves que los ángulos parecen un poco extraños, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese es un problema que es estrictamente de la perspectiva clásica. Porque FSP Viewer, cuando le das el dibujo 360, él intenta darte un ángulo de visión. Tú solo puedes ver una pequeña parte del dibujo de cada vez, ¿cierto? La Sí, cuestión es cuál es lo ángulo que ves. Y cuando haces zoom, en la verdad no estás haciendo zoom, estás mudando el ángulo que está siendo proyectado en cada momento. La cuestión es que si pensar, para tener una visión realista, para no tener lo que se llama distorsión de perspectiva clásica, tienes que ver lo ángulo que tus ojos subtienen en la ventana del ecrán en que estás olhando. Entonces es como si olases a través de una ventana real para dentro de esa sala que construiste. Mas si pensares, a no ser que tu monitor sea muy grande, la ventana que estás usando para observar es pequeña. claro. Lo que verías, si sería una ventana real, sería poco de cada vez. Es por Ah, eso que entiendo, tienes la sí. impresión de que estás a ver muy perto. No estás a ver muy perto, estás a ver muy poco de cada vez. Claro, sí, sí. Y si quieres aumentar para ver más, haces los zoom out. Entonces estás abriendo el ángulo de visión. Entonces no son menos claustrofóbicas porque piensas, estoy viendo, Ah, es una pared. Mas entonces estás a olhar para la ventana, el ecrán, de una distancia incorrecta. Porque mudar lo ángulo, sin mudar el tamaño de la ventana, es matemáticamente equivalente a mudar tu posición de observación en relación a la ventana. Entonces, la posición en que no tienes esa sensación de distorsión es muy cerca del ecrán, tan claro, cerca que en la verdad no puedes la por el ojo porque no consigues enfocar. claro. ¿Y Claro. cómo podría Mas, acomodarlo eso? exato. Se lo fizesses, e podes fazer com um pouco de esforço, verias que já não terias la noção de distorsión, mas lo que acontecería es que na verdade só conseguirías ver un poco de la imagen de cada vez, porque Claro, estás muy cerca, y porque tu ojo só consegue captar un poco de cada vez. claro, En la verdad, lo que ves en lo ecrán cuando no estás haciendo los zoom out, eso es la forma realista de olhar para la cosa. Y parece extraña porque es como si fizesses una fixación fixa. Y tú nunca haces eso con tus ojos, porque la tua visión de conjunto es porque tus ojos están siempre mudando la fixación. Estás olhando para la pared, mudando
y construyes la imagen en tu cerebro. Claro. Y aquí con los monitores es difícil de hacer porque no consigues con el mouse mudar la posición muy rápidamente. Si lo intentas hacer, notas que lo estás haciendo. Claro, como más el GPS. Exato. Então há este juego de compensar, de simular. Isso funciona mejor se tiveres uns óculos 3D, uns óculos VR. Porque aí podes, mesmo assim não é lo mismo, porque no estás mudando la fixación con la rotación de los ojos, tienes que mudar la posición de la cabeza, lo que no es tan natural y no engana los cerebros de la misma manera. Por eso es siempre un poco diferente. Ese siempre Claro. fue el problema de la anamorfose. Há una forma de resolver eso, que es hacer una anamorfose, no con este VR, más en grande. Es lo que hacen los pintores de 1700, cuando te pintan una iglesia entera, Claro. te pintan una anamorfose. Y ahí puedes entrar en la iglesia, no tienes esa noción extraña de la limitación de campo de visión, y no tienes la noción extraña de deformación de perspectiva. Funciona todo. La matemática es la misma. El problema es puramente práctico, de lo medio de comunicación de la imagen para tus ojos. Existen limitaciones de lo VR en relación a lo escenario ideal, que es pintar una gran esfera y ponerte en lo medio de ella. Eso que simulamos con lo VR, mas no es perfecto. Claro. Mas no es una limitación de la perspectiva. Igualmente, la sí, de creo geometría. que si hubiera impreso la grilla me hubiera resultado un poco más fácil que desde la compu. Puede ser, puede Sí. ser. Un poco más de También, precisión. también lo que, digamos, de alguna manera, ups. También, Lo que plantea Antonio ahí con respecto a esos ángulos que se ven raros y demás, eso que nosotros llamamos, quedó forzada la perspectiva, ¿vieron? Cuando los ángulos, digamos, cuando se te vienen encima y haces el planteo de una convergente demasiado cerca al observador, es un poco esa la cuestión, donde le das un poco más de aire, pareciera que el ojo, ¿sí? Está como... Sí, Sí. sí. É o problema clássico da perspectiva, que é esse problema que eu falava do outro dia de Leonardo, o paradoxo de Leonardo, que ele apontou que se desenham as colunas paralelas ao plano de la perspectiva, Claro, as también. colunas vão ficando mais gordas à medida que se afastam do centro. E isso ves já em uma fotografia de grupo com uma câmera grande angular, que não tem que tiene esas distorsiones en la fotografía. Ves que la posición ideal, sí, la posición ideal, si te van a tirar una fotografía de grupo, intenta siempre fijar en el centro, porque así no ficas deformado en la fotografía. Este es el paradoxo de paradigma, no, perdón, paradoxo de Leonardo. Ves que en teoría la perspectiva, nosotros decimos que te hace las cosas más chicas, ¿no? Para eso te sirve para representar una escena de una forma reducida. Entonces, los elementos que tenés allá, que son edificios que miden 15 metros, vos los representas en 3 centímetros en tu ventana de visión, ¿sí? Lo que Leonardo decía es que si uno aleja una esfera, después de un cierto punto, la imagen en el plano pasa a ser más grande que el objeto mismo. ¿Sí? No, esa es la cuestión. La imagen, el problema es que la imagen, y no es después de un cierto punto, después de un cierto punto lo notas, mas es verdad desde el inicio. El problema, Leonardo lo decía así: axioma fundamental de una perspectiva. La misma cosa, vista de más lejos, tiene que ser representada más pequeña. Pequeña. Sí. Lo que verificas en este setup de la esfera que se desloca de lo centro para la izquierda, en este caso, es que desde el inicio, cuanto más la deslocas para la izquierda, más lejos la esfera está de ti. No entanto, cuanto más la deslocas para la izquierda, mayor es la proyección de perspectiva. ¿Sí? Crece siempre, siempre. Lo más pequeña es cuando está más perto de ti. Ese es el paradoxo. El problema es la movilidad a lo largo de la plana de perspectiva. Y lo paradoxo se desfaz
Y esto entraba en contradicción con lo axioma de Euclides, que decía claramente que lo tamaño aparente de un objeto es lo ángulo subtendido. En este caso puedes ver que con Euclides, lo ángulo subtendido es cada vez menor a medida que vas para la derecha. Entonces, Leonardo decía, la perspectiva lineal está en contradicción con el principio de Euclides. ¿Ok? Y el problema es que Leonardo comprende mal el principio. Porque él confunde, él dice, comprende mal o espera de más de la perspectiva. Lo que es verdad es que cuantos más lejos la esfera está, más pequeña va a parecer la proyección de perspectiva. Porque es verdad que la proyección es mayor, mas también está más lejos de ti. Entonces te parecerá menor. Y cuanto menor, exactamente lo necesario para parece tener exactamente lo mismo tamaño que la esfera de la propia. Mas Leonardo cree que entonces la representación, lo comprimento real de la representación también debería ser más pequeño. Eso simplemente no es verdad. Claro. Leonardo está pidiendo que un garfo sea una boa faca. No sé si esto traduce en ¿Qué? español. No lo Porque entendí. Leonardo what Leonardo is complaining about is that a spoon is not a fork. Ok. De lo que se queja Leonardo es que una cuchara no es un tenedor. No es un buen tenedor. Sí, una cuchara no es un tenedor. Sí, él comprende mal lo que es la perspectiva, los propósitos de la perspectiva. Entonces, lo que él ve como solución es que la tela, y eso ahí es muy inteligente de su parte, él percibe lo que funcionaría es si la tela fuese esférica. Y eso es verdad. Entonces ya no hay paradoxo. Solo que el problema es que él no quiere que la tela sea esférica. Entonces él quiere todo, cualquier todo. Y puedes demostrar matemáticamente que no lo puede ser todo. Lo que veíamos también recién, digamos que para no, de alguna manera, no estar jodiendo o no estar perdiéndose con estas deformaciones y con estos problemas, lo que la perspectiva clásica de alguna manera también resuelve y se enfoca mucho más es lo que está dentro del famoso cono de visión, ¿no? Entonces normalmente... Pero es una reducción, claro, es una reducción que nosotros hacemos. Es una cosa que lo que verificas es que si estiveres dentro de ese cono arbitrario, la distorsión no es muy aparente. Claro, es una cosa que no es absoluta, es simplemente una regla de, ¿cómo se dice? Rule of thumb. Una regla práctica. ¿Cómo sería una? Es una regla práctica una convención. razoable. Una convención razoable que funciona razonablemente. Y que infelizmente tomó una proporción que dieron varias justificaciones supuestamente biológicas y absolutas, etcétera, que no son justificadas. Que no tiene nada que ver. Panofsky, el famoso libro de Panofsky, está lleno de argumentos perfectamente terribles que él intenta dar una... es terrible. Desde el punto de vista geométrico, Panofsky es terrible. Mas batió en lo público, ¿cierto? Es referenciado hasta hoy. Bueno, básicamente digamos, el ajuste del cono de visión es lo que de alguna manera viene a resolver, si se quiere, la navegación. Pero la realidad es Euclides falaba de un cono de visión que correspondía a todo lo que consigues fixar en una única fixación. Claramente tu cono de visión no es infinito, no es completo. É isso que Euclides queria dizer. Tá? Falava de consegues ver com uma única fixação. Isso é verdade, é uma questão biológica, mas não é uma questão geométrica, não é uma questão biológica. Pronto. E não tem a ver com o que podes representar. Depois, os perspectivistas lineares confundiram isso com a tela. Mas não, uma coisa não tem que ser, porque não és obrigado a olhar para a tela toda de uma vez. ¿Quién te dice que tienes que abarcar la tela toda en una única fixación? Claro. Es una ilusión. En verdad no fixas la tela ni los 45 grados. Las fixaciones son
las fixaciones son muy pequeñas si consideras con detalle, ¿cierto? La fobia es la única cosa que apaña con detalle. Lo que haces es lo ojo tienes que fixar muchas veces en la pintura, entonces tienes una imagen que construyes en tu cabeza, mas Acá, é uma grande confusão de conceitos. E essa é a grande coisa que eu tento destruir com as definições que eu dou, que separam as duas coisas, a biologia da geometria. A acá está biologia é muito complicada. lo que se decía recién de los puntos característicos del círculo y de la esfera. Y no, lo que quería mostrarles de esto, no sé si lo viste vos, Antonio, pero este chico básicamente decía o hablaba de 2 grados de que supuestamente la visión parcial era cada 2 grados. A ver si lo encuentro. Sí, la versión foveal o la visión foveal o algo así. Sí, no es por ahí que las cosas, esa definición de cone, de visión, es una convención, no es más que eso. Sí. Bueno, no vamos a ir perdiendo tiempo. Sí, vamos a ver los trabajos. Sí. Lucas, ahí terminamos de ver el trabajo de Ramiro y hacemos un break cortito. Dale. Sí. Entonces, bueno, estuviste jugando con el mismo dibujo, le metiste un poco de color, un poco de... Sí, eran luces al principio, ahí tenía como una lámpara, pero terminó siendo un sol después. ¿Y los pescados? Eso, nada, quería ver cómo salía a meter algo que no era cuadrado adentro y... Bárbaro. Un poco de surrealismo. Sí. Pero bueno, hice la otra parte que era como más arquitectónica y dije, bueno, en esta juego un poco a ver qué pasa. Y nada, después ahí hay otro, creo, que me surgió la idea de agarrar como la imagen de una especie de acuario, después de poner los peces y bueno, tratar de meter esos peces ahí dentro del acuario. Está perfecto. Pero bueno, todavía le falta un montón. A ver si... Bueno, después nos vamos a mostrar cómo queda. Dale. ¿Pudisteis hacer, fuiste vos el que me escribió por sí, por lo del agua. efectos? Sí, ¿pudiste? No pude. Lo que pasa que creo que solamente se pueden cargar imágenes acá dentro del programa este de visualización que usas. FSP Viewer. Ese, sí. Sí, pero podés hacer un renderizado de un video aquí rectangular desde Premiere Pro. Claro, lo estuve viendo y necesitas como hacer un video en 360 grados para después pasar a eso, ¿no? ¿Lo haces en este formato? No, todavía no uso Premiere igualmente, pero lo haces en Premiere. Déjame ver si me acuerdo cómo lo había hecho. Yo hice el montaje del video de Elizabeth. Claro, pero ¿pudiste hacer que se muevan las cosas ahí adentro? Sí. Pero yo lo hice en ese momento mezclando un poco de perspectiva cúbica y perspectiva X rectangular. Y básicamente hice cara por cara. Después compuse el panorama X rectangular. ¿Qué sería el panorama X rectangular? Lo que estuviste dibujando hasta ahora. Ok, está bien. No lo identifico todavía por concepto. Este es el panorama X rectangular, pero esto es el resultado de trabajar con la cúbica y convertirlo en formato X rectangular. Y esta X rectangular después lo inserté en el proyecto de Premiere Pro. Sí, a ver. Y en el proyecto de Premiere Pro, a ver si, no sé si va a abrir porque probablemente me va a pedir archivos linkeados o cosas por el estilo. Ok, versión vieja. Efectivamente. Ramiro hizo en el trabajo anterior en la Curuchet que se inundaba. O sea que el agua
Claro, venía por lo ahí el tema del viene, agua. Bien. Tengo se como un trauma, inundaba creo que la me ahogaron de courgette. chiquito. Bueno, Estaba acá, bueno los efectos que hizo. Después te lo vamos a compartir para que lo vean. no, no es este. Vamos a ver si es alguno de estos. Bueno. Claro, lo que pasa es que te debe pedir archivos que capaz ya no tenés. No, tener los tengo ahora. ¿Dónde los tengo? Es Claro, otra vos historia. lo cambiaste de lugar. Pero sí, siempre pasa. Pero bueno, básicamente lo compones el video así. ¿Sí? Suponete Esa es la que imagen que vos hiciste, por ejemplo. insertas un frame. Suponete que sea, que se lo voy a insertar el dibujo de Agustina. Entonces acá hace la transición de este panorama al panorama de Agustina. Y suponete le vamos a aumentar un poco la escala. Blink, hasta que, bueno, ahí se ve que no tiene proporción 2:1. Y acá le podés poner efectos, qué sé yo, que haga una transición, una crossfade de una hacia la otra. Y simplemente, bueno, acá le puedo poner obviamente, de hecho, Premiere Pro trabaja mano a mano con After Effects y con... ¿Me escuchan o no? Porque me veo clavado la imagen. Sí, sí, sí. Trabajo mano a mano con After Effects y, por ejemplo, con, ¿cómo se llaman los otros que están trabajando ahora? Bueno, se pueden hacer todas las animaciones con los programas con toda la suite de Adobe. Y acá le pueden agregar textos, cosas por el estilo. Bueno, pueden hacer todo el renderizado que ustedes quieran, siempre siguiendo el formato X rectangular. Y simplemente en el momento en el cual lo vas a renderizar, acá te aparece el menú y hay una de las opciones que está, el video es VR Mira. y me parece que eso es ya lo que digamos, te lo renderiza el video final. Y te lo deja como un archivo como para subir a YouTube, como el que hiciste vos. Exactamente. El archivo final es un simple video. O sea, vos el video lo vas a ver. Claro, pero después te podés mover adentro, ¿o no? Lo podés, o sea, vos el video lo ¿Como ves así. interactivo? ¿Es como interactivo o no? Pero cuando recién cuando lo subís. ¿Ves? Ah, Este YouTube. es el video normal. A ver. ¿Sí? ¿Eso es lo que te dio Adobe Premiere a vos? Sí. Lucas, ¿Cómo no sé si procesa la lo están viendo visualización? grande, pero acá se ve pequeño ahí. Bueno. Y ahí, digamos, con Premiere Pro se pueden agregar todos los efectos que ustedes quieran, desde un Claro. simple... Puedes hacer de todo. Por Sí, ejemplo, te voy a poner un efecto muy, muy, muy simple como para que simplemente se vea, digamos, qué sé yo. Acá se puede poner en animación, se insertan lo que son los keyframes y se le da una nueva posición. Entonces, el video, desde ahí... claro, ¿Sí? sí. O sea, Y es muy puedes simple. pasar cualquier cosa. Y después cuando se renderiza también formato 2:1 y cuando se lo sube a YouTube, ya directamente YouTube te detecta que es en formato VR. Y a partir de ahí en YouTube lo podés navegar directamente a 360. Ah, buenísimo. O sea que no usas, con los videos no usas el visualizador ese como de imagen, ¿no? No. Usas YouTube ya. Sí.
Está bien. Habría que Sería buscar. como- Yo, sí, yo capaz no que me- alguno hay, pero yo no me he metido honestamente con el lleno de video 360, pero tiene que haber, porque si no el flujo de trabajo es demasiado trabado, ¿me entendés? O sea, tenés que llegar como hasta YouTube o hasta el visualizador para poder verlo. Seguramente tiene que haber algo al tipo de FSP Viewer. buenísimo. Gracias. Prego. Touch Designer Para, seguramente te permite hacerlo. para los que quieran usar el Premiere, hay unos tutoriales del arquitecto Manes, ¿sí? Que siempre recomendamos, que es muy didáctico como para poder empezar a investigar y a trabajar con el Premiere. ¿Sí? Bueno, sí, es fantástico. Es fantástico porque yo lo utilizo a un nivel muy elemental, honestamente, pero, o sea, ya con el poquito que se puede hacer, bueno, el video que vieron de TAC, por ejemplo, digamos, ese spot lo hice yo con simplísimos efectos de Premiere. Entonces, también así como se aparece un texto, como aparece una imagen, puede llegar a ser una línea, que eso se inserta precisamente con se va animando la línea y se va diciendo que la línea crezca desde acá hasta acá. Hay una parte cuando aparece la fecha en el spot de tag, que la línea aparece de un lado para el otro, así se va estirando. Bueno, esos son pequeños efectos que se pueden ir trabajando con programas mucho más profesionales que Premiere Pro, digamos. Yo lo hago, repito, de una forma muy intuitiva, pero se pueden hacer muchas cosas y la integración que tiene la suite de Adobe entre sí, digamos, les da mucha versatilidad. Así que pruébenlo. Sí. Bueno, no sé si quieren tomarse 10 Lucas, minutitos. sí. Eu credo, poderias experimentar, se tens aí já um vídeo. Credo que VLC, na versão presente, já consegue ler vídeo 360. A ver. Credo simplesmente porque li em um fórum. A ver. Mas vamos não a- experimentei. E não sei o que quer dizer que le consegue, no sé cómo se hace la navegación, que es la cuestión. Es verdad. Oh, it works. Señoras Okay. y señores, es verdad. Es bueno. Ahí tenés la respuesta. Porque ¿Cómo eso? porque eso desde 2018. Lo que estaban discutiendo es que KDE en Live se consigue integrar ese visualizador porque KDE en Live ya tiene algunas funcionalidades para editar vídeo 360. Es gratuito. Mas no sé si tiene visualizador integrado. También es una cuestión de experimentar. Bueno, ahí tienen la respuesta. Descarguen VLC, que es gratuito y open source. No sé si es open source. Sí, open source. No sé si es open source, creo que sí. Bueno, Es gratuito. gratuito. ¿Sería el Por lo menos segundo? gratuito. ¿El segundo qué sería? Y para editar, ¿cómo se dice? KDE, Lucas, en español, KDE. No tengo ni idea. KDE. KDE. KDE en Live. KDE Live. KDE en Live. Sí. Ese programa para Windows. Claro. Existe para Windows, para Linux. No sé si existe para Mac. ¿Puedes ver? Parece que sí. Si me da el botón Sí. de descarga. Sí. Sí. No tiene. No tiene. No, es ahí, en macOS. ¿Dónde? Ok. No. Precisan de voluntarios. Pronto, por lo menos para Windows funciona bastante bien, es lo que yo utilizo. Y tiene algún soporte para 360, mas no sé cuánto de soporte. No sé si tiene visualizador integrado. VLC tiene que funcionar perfectamente para Windows y para, Sí. bueno, para Mac seguro, pero... Genial, no sabía cómo meter un video. Sí, y Estuve creo viendo ayer, que... por ejemplo, había un video en YouTube de una... Es como meten una jaula en el fondo del mar y viene como un tiburón ahí, toda la interacción. Y también tengo certeza, pero no sé cómo lo va a hacer, mas tengo casi certeza que Blender
Porque Blender agora faz animações 2D também. Blender tem suporte para 360 em várias formas, mas não sei os detalhes. Para mim me interessa muito isso, porque eu me cansei de utilizar seja o que for que não seja gratuito em software. Caparezza tenía un par Não quero par de pagar videos. licenças e, acima de tudo, como eu tenho alunos que não são profissionais, em alguns casos, não têm justificação para comprar as ferramentas de Adobe. Claro. Eu utilizo solamente coisas gratuitas. Les dejo, ven acá, por ejemplo, este video de Caparezza está hecho, no es con animaciones, pero es directamente, digamos, con la cámara 360. Se los dejo para que después lo vean. Por supuesto que ya hay muchísimas cosas en 360, pero este de Caparezza me gustó mucho. Ahí Julián decía en el chat que Facebook es un poco más rápido, pero que también hay que subirlo. Funciona como el YouTube, pero parece que es más rápido. Bueno, acá tienen... Futuro splatter, pago sicuro salme. Prendi Lazzaro, non lo svegliare, piazzalo, ammazzalo. Non hai capito, ammazzalo. Beauty tutti. Bueno, después tienen Muse, tiene una canción que es tremenda y esto es animación pura. Me hace acordar a Points of Authority de Linkin Park. No sé. ¿Cómo? Te podés mover, podés interactuar ahí también, ¿no? Sí, es 360. Sí. Oh, qué bueno. Sí, igual, una computadora de la NASA necesita. Bueno, exploren, diviértanse. Tienen varias cosas para probar y para buscar. Todo comienza con entender qué están haciendo. La grilla. Y si